Buenas noches o buenas tardes a todos los presentes. Soy Crisanto Bello, soy el presidente de Cefal Universal y vamos a estar hoy hablando con el doctor Abel Aranda sobre el proceso de Portugal o la oportunidad que tenemos de solicitar la nacionalidad portuguesa por ser descendientes de judíos sefarditas o sefardíes, originarios bien sean de España o de Portugal. Siempre pues da lo mismo que sean judíos que hayan vivido en España o que hayan vivido en Portugal. Lo que importa o lo importante es que hayan vivido en la península ibérica o en las Islas Canarias, siempre antes de 1492, que es la fecha en la cual se produjo pues el decreto de conversión forzosa. Eh, bueno, vamos a dar unos minutos para que se pueda conectar la persona que está invitada hoy a conversar con nosotros, que es el doctor Abel Aranda. Aquí está. Buenas noches, Abel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Las cuestiones del directo, que no entraba el vídeo. Sí, claro. Ya se ha incorporado alguna gente. Bueno, estamos comenzando. Eh, Vamos a conversar hoy. Estaba explicándole a las personas que ya se habían conectado que vamos a conversar sobre la nacionalidad portuguesa por origen sefardita o por origen sefardí y de las ventajas que tiene pues solicitar una nacionalidad por esta vía. Y, y, y volviendo al tema, primero que nada, ¿cómo sé yo si yo puedo optar a esa nacionalidad, a la nacionalidad portuguesa, que al fin y al cabo es una nacionalidad europea? Entonces, un latinoamericano o un americano, un gringo o un australiano o una persona que solicite una nacionalidad europea va a tener muchos beneficios. El primero de los beneficios es que se puede establecer en Europa, en cualquier país de Europa, cuando quiera. Entonces, bueno, es un beneficio muy grande. Y puede trabajar libremente en Europa. Al final, libremente se puede establecer, libremente puede trabajar. Al final va a ser más libre. Y pues todos queremos pues, ser más libres siempre. Pues la libertad es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos. Eh, ¿Cómo hacemos esto? Bueno, Abel, yo quisiera que tú me hablaras un poco sobre esta ley, las problemáticas. Esto va a durar por siempre, porque no tiene un límite en el tiempo. Va a durar por siempre esta ley que permite a los descendientes de sefardíes obtener la nacionalidad portuguesa. Porque fíjate que en España tuvimos el problema que existió una ley, existe una ley que está vigente todavía, porque la ley está vigente porque no ha sido derogada, porque las leyes solo se derogan por otras leyes. Entonces cualquier abogado sabe que esta ley sigue vigente. El problema es que lo que no está vigente es el lapso que tenían los solicitantes de formalizar una solicitud ante el Ministerio de Justicia de España. Pero la ley sigue vigente. Entonces, eh, eh, pero por esa vía, en estos momentos, no se pueden hacer nuevas solicitudes. Podemos hacer solicitudes de nacionalidad española por otras vías. Pero en el caso de Portugal, la ley pues no tiene un límite en cuanto a la formalización de la solicitud. Pareciera que es eterno. Es eterno, Abel. Buenas noches, Crisanto, buenas noches, buenos días a todos. Bueno, la diferencia fundamental que encontramos en los procesos o en las leyes de Sefardí, tanto de España como de Portugal, es que efectivamente la ley española, como bien sabemos, para nuevas solicitudes, bueno, no aplica, no se puede aplicar hoy día a través de la ley 12/2015, ¿no? Podemos aplicar para adquirir la nacionalidad española por otro procedimiento del artículo 21 del Código Civil denominado Carta de Naturaleza. Pero Portugal, la ley nació siempre con espíritu de no, es decir, de ilimitado en el tiempo, ¿no? Como que no tiene una fecha de caducidad o de efectividad práctica para las nuevas solicitudes. Ahora bien,
la benevolencia del procedimiento portugués, porque yo me atrevería a decir, Crisanto, que el procedimiento portugués para adquirir una ciudadanía europea es, si no uno de los más amables, sería el que más, por la facilidad, facilidad entre comillas, porque luego me gustaría, tú que eres experto en genealogía, que comentaras, bueno, pues todo el esfuerzo y el rigor científico que requiere un informe genealógico para obtener el certificado que nos acredita la descendencia judía. Pero obtenido el certificado que acredita ante los organismos portugueses judíos, que nos acredita la condición de descendientes sefardí, los trámites son amables porque, bueno, no requiere que viajes a Portugal, no tienes que venir a Portugal a firmar ante notario, como sí ocurría en el procedimiento español, y tampoco tienes que aprender, es decir, hoy tampoco tienes que aportar vínculos que acrediten el conocimiento de la lengua o la pertenencia o algún ingreso en alguna comunidad de interés público en Portugal. Quiero decir que el procedimiento en definitiva es muy amable. Ahora bien, eterno, pues sobre la mesa hay un anteproyecto de ley. Todavía en este momento, esta noche, no podemos aventurarnos. ¿Qué requisitos van a exigir? Evidentemente no van a ser requisitos de imposible cumplimiento, pero de alguna manera la reforma futura sí va a poner algunos vínculos extra, ¿no? Pues yo creo, es una suposición, ojo, y en estos términos quiero que se me entienda, pero yo intuyo que van a obligar a examinarse de portugués. Algún tipo de vinculación con la comunidad portuguesa van a pedir. Por tanto, es una oportunidad de oro, es una oportunidad, bueno, que yo creo que no se va a volver a repetir, por lo menos a corto plazo, ¿no? Para solicitar la nacionalidad portuguesa, porque, Crisanto, la nacionalidad portuguesa nunca debemos considerarla como un plan B o en desequilibrio con cualquier otra ciudadanía europea. Es de primer orden, es tan efectiva y tan válida como cualquiera y está es decir, y el procedimiento está para ser usado, quiero decir. Es así, Abel. Aunque a mí me preocupa, sobre todo por las personas que no han iniciado el proceso aún. En el caso de los clientes que están trabajando con nosotros, las personas a las que nosotros estamos ayudando, una vez que han iniciado este proceso con nosotros, ya queda, pues, en lo que iniciamos la solicitud ante el registro, ya inmediatamente queda establecido que la ley con las condiciones actuales es la que se va a aplicar a su caso. Porque si existe una reforma, la reforma no podrá ser retroactiva. No. Entonces, para los clientes que ya han empezado el proceso con nosotros, en ese sentido se pueden relajar. Pero los que están pensando en comenzar el proceso deberían apurarse porque necesitamos asegurarnos que vayan con esta ley actual. Porque otra ley futura pudiera poner más trabas a los expedientes. Sin embargo, dependiendo de en qué orden vayan las trabas, fíjate que, por ejemplo, nosotros nos hemos ido desarrollando poco a poco en esta especialidad del derecho que es, yo llamaría el derecho genealogista. Es decir, nosotros somos abogados, vamos a partir de allí. Bueno, yo soy abogado, tú eres abogado, hay muchas personas dentro de la compañía que somos abogados. Y aparte de eso, también somos genealogistas. Como bien sabes, yo soy genealogista. Y también contamos con extraordinarios historiadores de distintos países. Es muy importante la unión de estas tres disciplinas. Si la dificultad futura estriba en complejizar la demostración de que una persona es descendiente de un judío sefardita, nosotros le vamos a poder hacer frente porque nos estamos formando en eso, porque estamos invirtiendo en eso y tenemos pues una estructura que nos ayuda a poder probar la genealogía. Pero es que a mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablamos de este tema es ¿cómo sé yo que yo desciendo de un judío sefardí? ¿Y cómo puedo yo? Santo.
La pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Yo lo primero que quiero decirle a todos los iberoamericanos, somos iberoamericanos y a los norteamericanos también, porque al fin y al cabo América de cabo a rabo fue poblada por españoles y portugueses. La conquista de América fue una empresa de españoles y portugueses. Es más, vamos a ir más allá. La conquista de América fue una empresa probablemente de judíos conversos, porque los conquistadores españoles descendían de judíos conversos. En España había tres religiones principales en el momento de la conquista, en 1492, del descubrimiento de América, que eran la religión del Islam, o la religión judía o hebraica, y la religión cristiana. Entonces, en ese momento, pues hubo unos decretos, en 1492, estaban gobernando los reyes católicos, Isabel la Católica y Fernando el Católico, y hacen unos decretos donde obligaban a los judíos a convertirse al cristianismo. Y el que no quería convertirse se tenía que ir. Entonces, ¿y a dónde se iban? Bueno, a donde podían. Muchos de ellos, aún que se habían convertido, después comenzó una persecución terrible, porque si se convertían, pero realmente seguían practicando su religión a escondidas, entonces los juzgaban y los llevaban a la hoguera y los quemaban. Y si se habían muerto antes de que los descubrieran, entonces sacaban sus huesos de la tumba y quemaban los huesos. Y si no los habían enterrado allí porque se habían ido para otra parte, pues entonces hacían una estatua de la persona y quemaban la estatua para quemar la memoria del judaizante. Entonces, bueno, escapaban de esta persecución tan férrea que había, sobre todo en la península. Muchos se fueron a las Islas Canarias y muchos se fueron a América. Entonces, hoy en día, pues nosotros nos hemos especializado en descubrir esas raíces de esos fundadores, de esos patriarcas, de esos primeros pobladores de América, de Venezuela, de México, de Colombia, de Chile, de Perú, de Argentina, de Estados Unidos. A ver, la Florida era española, toda California era española, es más, todo Estados Unidos era español, porque con el Tratado de Tordesillas se divide el mundo en dos, Portugal y España. Y eso perteneció a España, Estados Unidos. Entonces, pero luego, claro, conquistaron los ingleses, pero al final, en el fondo, siempre todos descendemos de ese grupo de españoles y portugueses que llegaron. Y ese grupo de españoles y portugueses eran muchos judíos sefardíes. Y hoy nosotros podemos probar que muchos de los latinoamericanos hoy en día descienden de esos judíos, lo podemos probar, tenemos el modo, tenemos una extraordinaria base de datos, trabajan muchos genealogistas con nosotros de todos estos países y también lo podemos probar porque somos abogados, porque para probar uno tiene que tener una mentalidad jurídica y una formación jurídica. Esto es lo que nos permite también probar. Y también tenemos que mezclarlo con otra disciplina, que es la historia, porque necesitamos contextualizar y además necesitamos la paleografía, que es una especialidad típica de los historiadores, porque se estudia en historia, que es el poder leer la letra de esas épocas. Entonces nosotros somos especialistas en eso y por eso lo podemos probar. Pero a mí me asusta, por ejemplo, Abel, tú hablabas de que en este momento una persona para solicitar la nacionalidad portuguesa no necesita hablar portugués. Hoy en día, ¿es posible que si hay una reforma de la ley nos exijan hablar portugués? Yo, Crisanto, vamos a ver, también, antes que contestar esa pregunta, quiero contextualizar para que nuestros oyentes entiendan que cuando hablamos, yo sé que es un monográfico de la nacionalidad portuguesa, pero es que está muy vinculada. Cuando tenemos una descendencia sefardí, hablamos de los judíos de la península ibérica. Por eso es muy común, aunque estemos hablando de la nacionalidad portuguesa, que mezclemos constantemente nuestros orígenes sefarditas españoles en general
es península ibérica, ¿no? Que tengamos que acreditar que somos descendientes de judíos, sefarad, península ibérica, ¿no? Bien, contestando tu pregunta, no solo lo creo posible, sino que casi que me atrevería a decir que si de las cuestiones que vemos claras en un futuro es esa, porque también hay grupos de opinión en Portugal que dicen, ¿por qué a otros grupos, por qué a los descendientes de abuelos, por ejemplo, a los nietos de abuelos portugueses, si se les exige hablar portugués, ¿no? No a los hijos de portugueses de origen, pero sí a los nietos, ¿no? Y a los judíos sefardí no se les exime de ese vínculo. Pues, Crisanto, la respuesta es sí. Sí, seguramente sí van a solicitar, porque ya está en los anteproyectos de ley, ya está plasmado en el anteproyecto, falta que lo aprueben, pero con seguridad van a pedir el conocimiento del habla portuguesa, más otros vínculos que aún no se saben. Porque hablaron de establecer un vínculo de residencia, ¿no? De acreditar que se tenía un ligamiento, una ligación con Portugal, de vivir al año no sé cuántos meses. Parece ser que eso lo van a quitar, porque entonces limitarían mucho el acceso. Entonces, ¿cuál sería el mejor consejo? Me pregunto, sería empezar cuanto antes el trámite. Vamos a ver, Crisanto, el mayor consejo, mira, como bien has dicho, nuestro departamento de genealogía e historia ya tiene todo el engranaje necesario para solicitar ante los organismos judíos portugueses CIL o el de Oporto, porque también, como en España, se oyen hablar de muchas organizaciones que emiten certificados, pero cuidado, nuevamente cuidado. Trabajen, por favor, con las que tienen la garantía plena de certificar la descendencia judío-sefardí, como es CIL, Comunidad Israelí de Lisboa y en Oporto, ¿vale? Claro. Es que el problema es que la gente acude a los especialistas y lamentablemente aquí hay muchas personas que se hacen llamar especialistas y no lo son. No lo son. Entonces, lo que están haciendo es un negocio que realmente, mira, están estafando a muchísimas personas porque los están llevando por un mal camino. Bueno, de hecho, por ejemplo, aquí en España estamos cansados de ver los casos de subsanación y hemos visto los expedientes, lo mal llevados que están los expedientes cuando empezamos a ver uno que lo vamos a subsanar. En el caso de los expedientes de CEFAR, todos han estado perfectos. Todos, tenemos no necesitado subsanación de nada. Ojo, Crisanto, no tenemos ni una sola denegación. Evidentemente en el Ministerio, si no tenemos una denegación ni ante la Federación de Comunidades Judías de España, ni a CIL, ni a Oporto, sería muy difícil tener una denegación en el Ministerio. Claro, pero claro. Es que todo lo que hemos solicitado, absolutamente todo, es un caso de éxito total. Y la cantidad de denegaciones que hay en estos momentos en España. Todos los días estamos viendo personas que les denegaron, y una vez que les denegaron, ya una apelación va a tardar 7 años. 7 años te puedes tardar. Pero bueno, volviendo al caso de Portugal, que es el tema que nos ocupa, y leyendo aquí las preguntas que están haciendo, hay unas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, estoy leyendo una pregunta de Alejandra. Ella está preguntando, dice, hola, en mi caso no llevo el apellido de mi padre, que era portugués. No tengo un documento que lo pruebe. Sin embargo, vivo con mi madre venezolana aquí en Venezuela. Eso lo puedo probar, dice Alejandra. Bueno, yo creo, Alejandra, que en tu caso, lo primero que tendríamos que hacer es, en Portugal, para poder solicitar la nacionalidad portuguesa por ser hijo o nieto de portugués, lo primero que necesitas es que el portugués, nacido en Portugal, esté vivo. Eso lo exige la ley. Si tu padre ha fallecido, ya no lo puedes solicitar, a menos que lo solicites por medio de otras vías, como la carta de naturaleza, que es más complejo. Sin embargo, en el caso tuyo, yo lo primero que haría es, vamos a analizar a ver si por tu genealogía podemos encontrar una raíz que nos lleve a un judío sefardí. Y en ese caso, podemos hacer este trámite de nacionalidad, que es posiblemente el más rápido y más eficaz de todos los trámites de nacionalidad en este momento. Entonces, esa es la recomendación que damos en este momento.
aquí veo, no sé, a ver, ¿qué opinas tú? Yo, claro, el problema es que intuyo que con esa pregunta la oyente, nuestra querida oyente, tiene dificultad de acreditar su filiación con respecto al papá portugués. Si tiene esa dificultad es que primero hay que también mirar, es decir, se abren dos vías, por filiación y estudiar su genealogía para ver si tiene descendencia sefardí. Claro, porque lo podemos estudiar por la madre también. Claro, claro. El problema es que si no tenemos acreditada la filiación de descendencia directa de un portugués, Sí, también. habría que empezar con el reconocimiento filiatorio, ¿no? O hacer la investigación por la mamá, claro que sí. Exacto. Claro que sí. Aquí veo otra pregunta que dicen, buenas tardes, ¿cuál es el costo aproximado del trámite? Ya tengo un estudio genealógico hasta que llega hasta mis tíos. Ellos lo utilizaron para la nacionalidad española. Bueno, yo lo primero que quiero decir aquí es que yo he visto, yo soy genealogista, ese fue mi hobby toda la vida, soy miembro del Instituto Venezolano de Genealogía, de la Academia Colombiana de Genealogía, me he dedicado a eso hace más de 30 años y me gusta mucho la genealogía. Trabajo con muchos genealogistas. Tenemos, nuestro equipo entre historiadores y genealogistas, que pasamos, pues nos reunimos todos los lunes, somos 47 personas. He visto cualquier cantidad de estudios genealógicos que no llegan para ningún lado. Un estudio genealógico, para que sea creíble, lo primero que tiene que tener es que comenzamos de un judío sefardí que esté absolutamente probado. ¿Cómo lo probamos? Bueno, necesitamos aportar algún documento jurídico que diga que el señor era judío y que vivía en la península ibérica o en las Canarias antes de 1492. Esos documentos existen. Esos documentos son documentos de la Inquisición. Necesitamos el documento. A partir de ese señor o de esa señora, necesitamos ir probando quién fue su hijo, quién fue su nieto, quién fue su bisnieto, quién fue su tataranieto, hasta llegar al descendiente, que es el que está solicitando la nacionalidad. Si nos pelamos en una sola filiación, no hay caso. Hay cantidad de estudios genealógicos, cantidad de certificados emitidos por instituciones que no son las que está pidiendo el gobierno español. Y hay muchísimas personas que han venido a España a firmar incluso, y que luego no les va a salir la nacionalidad, porque se las están denegando, porque los estudios no prueban que desciendan de un sefardí. Muchas veces, incluso hay estudios que tienen datos falsos, meten documentos falsificados. Eso ha sido terrible. Y hay sanciones penales por esto, tanto para los abogados como para los genealogistas, como para los solicitantes. Si han conseguido pasaportes, en los casos que han conseguido pasaportes de esta manera, los han revocado. Para que un estudio genealógico sea bien hecho, es muy difícil, es muy difícil. No es algo sencillo demostrar que una persona de hoy en día desciende de un judío sefardí de 1492. Nosotros lo hacemos, y lo hacemos bien y con comprobado éxito, porque en España hemos obtenido más de 1.500 nacionalidades concedidas a nuestros clientes por los estudios genealógicos, con los estudios genealógicos que nosotros hemos hecho. Pero también cuando se registra la gente en Cefar, me aportan muchas veces los solicitantes sus estudios genealógicos que han hecho con otros genealogistas. Yo hasta ahora no ha habido el primero que haya podido usar, no ha habido el primero. Y en el caso de Portugal, las genealogías se tienen que probar ante el SIL. El SIL es la Comunidad Israelita de Lisboa. Está luego también la Comunidad Israelita de Oporto, pero la Comunidad Israelita de Oporto solo trabaja con los certificados, con las personas que son de credo judío. En el caso del SIL, sí otorga los certificados a personas que son descendientes de judíos. Tardan más que el CIO, que es la Comunidad Israelita de Oporto,
pero los conceden. A nosotros nos han concedido o nos han emitido muchísimos certificados. Nos emiten certificados todos los días. Todos los días nos emiten certificados. Eso quiere decir que nosotros hacemos los informes genealógicos de manera correcta. Pero si una persona trae un certificado perdón, de otra institución o un estudio genealógico, lo primero que tendríamos que hacer es revisarlo para ver si se puede utilizar. Pero como digo, no ha habido el primer caso en los que lo hemos podido utilizar. Luego, por otra parte, tenemos el tema del precio. El precio va a variar muchísimo, sobre todo en función de la cantidad de trabajo que nosotros tengamos que hacer. Si el cliente como tal es familiar de alguna persona que nosotros ya hayamos trabajado y ya tenemos una línea, aunque la persona no lo sepa, porque al fin y al cabo todos somos parientes, todos estamos emparentados, todos descendemos de la misma gente. Entonces, si nosotros ya tenemos una línea aprobada, entonces nos será más fácil, el costo bajará. Pero si es más complejo, pues el costo será mayor. Si son más personas en el grupo familiar, será más económico. Si son menos personas, será más oneroso. Todo depende de la cantidad de trabajo que necesitemos dedicarle. Pero en realidad, para todo lo que significa el trabajo que se está haciendo, es bastante económico. Son trámites bastante asequibles. Porque sabemos a ver, todos lo necesitamos, la cantidad de personas que lo necesitan. Y nosotros somos solidarios con las personas. Por eso los apoyamos y tampoco cobramos por encima de lo que las personas puedan pagar, sino que son bastante... Exacto, y además también decir que me consta, no es el departamento desde luego en el que yo dirijo, pero la facilidad o la grandeza de CEFAR es, bueno, que trabajamos todos juntos y estás al pie del cañón, ¿no? Hay codo con codo, hombro con hombro, ¿no? Y Claro. sí que desde el departamento de ventas oyen caso por caso y se adecúan, flexibilizan, empatizan, estudian situaciones concretas dentro de tarifas que puede haber generales, que ya, pero como tú bien dices, los coordinadores tienen que ver el grupo familiar, el número de personas, la dificultad del informe y, bueno, y pudiera ser que a lo mejor en determinadas circunstancias puede haber convenimientos de pago, etcétera, etcétera. Es decir, que la dificultad no sea... vamos a tratar de abrir para que la cuestión económica no sea una dificultad para solicitar la nacionalidad, la ciudadanía portuguesa. Bueno, Claro, portuguesa. y además, a ver, es que estamos hablando de una nacionalidad, es el reconocimiento más grande que puede hacer un Máximo. país a una persona. Es el derecho máximo que le puede dar. Es que no hay nada más allá, Crisanto, no Es hay, verdad. más allá del reconocimiento de un estatus personal, te pueden dar, ya te digo, reconocimientos honoríficos, ¿no? Pero a nivel de derechos y obligaciones civiles no hay nada más que una nacionalidad, es lo máximo, ¿no? Entonces, que sepamos a lo que estamos optando, ¿no? Mira, Abel, hay otra pregunta que estoy viendo aquí de Jorge que dice, Portugal ha hecho cambios a la ley de migración por origen sefardí. ¿Cuáles son esas nuevas exigencias? Bueno, Bueno, hoy, esta noche, a esta hora, no hay ningún cambio. Pero que los va a haber y se presumen, es decir, ¿por qué no me atrevo yo tampoco a decir taxativamente este? Mira, hemos leído mucho anteproyectos. El propio Partido Socialista, ha habido propios congresistas del Partido Socialista que incluso se opusieron al anteproyecto de ley, de la propia ley que impulsó el Partido Socialista. Por tanto, todavía eso es una cuestión que no está resuelta al 100%. Insisto, repitiendo un poco, pues, ¿qué van a solicitar? Pues con seguridad el conocimiento del idioma portugués y luego vinculaciones extra con la comunidad portuguesa. Por tanto, repito, la oportunidad, quien esté dudando de solicitar la nacionalidad portuguesa, este es el momento, no otro. ¿Por qué? Porque no van a encontrar un procedimiento tan amable como el que actualmente existe. fíjate, Abel, Claro. aquí también está preguntando Sandra, ¿cuánto se demora todo el proceso hasta que sale el pasaporte? En el caso de Portugal,
yo entiendo, y corrígeme si me equivoco, que aproximadamente estamos hablando de 8 meses para que el SIL emita el certificado y 8 meses aproximadamente para que el registro civil apruebe la nacionalidad. Entonces, estamos hablando aproximadamente como de año y medio, que puede ser mucho más corto si nos vamos con Oporto. Por ejemplo, una persona que es de credo judío, pues se le hace muchísimo más corto porque en 2 semanas, en una semana, la comunidad israelita de Oporto nos emite el certificado. ¿Esto es así? Sí, bueno, vamos a ver. En Portugal tiene, claro, ahora la pandemia, digamos, también, Portugal funcionaba estupendamente, ágilmente. La pandemia ha retrasado un poco los plazos, pero todavía estamos en condiciones de hablar de 1 año y medio, 2 años, muchísimo menos tiempo que cualquier ciudadanía de otros países europeos, ¿no? Porque Sí. España tarda un poquito más, Alemania, Italia también. Portugal siempre ha sido un procedimiento, ya te digo, muy amable y casi que el más rápido de todos los europeos. Sí, claro. Nosotros también gestionamos y asesoramos en el tema de la nacionalidad alemana, pero ¿cuánto tiempo tarda una nacionalidad alemana? Te puede tardar 10 años, 8 años, y aún así hay mucha gente que lo quiere hacer. Sin embargo, pues evidentemente esto es una gran ventaja, estas formas de... Bien, había otra pregunta que era, si tengo a mi padre vivo, pero él no va a hacer el proceso, lo voy a hacer yo. Sí, también se puede hacer. No hace falta que el padre vivo haga el proceso. Sin embargo, siempre es muy recomendable que lo hagan ambos, porque tiene muchísimos beneficios. Para empezar, la misma seguridad social. Bueno, luego pregunta otra persona, y es Carlos pregunta, ¿cuánto tiempo puede tardar el proceso una vez que ustedes verifiquen que sí hay descendencia? Es decir, una vez que sepamos que la persona es descendiente de un judío sefardí, entonces lo primero que tenemos que hacer es adjuntar, primero redactar el informe y luego adjuntarle las pruebas de cada generación. Hay veces que las tenemos ubicadas y no las tenemos en físico. Tenemos una muy buena base de datos donde tenemos respaldo de muchísima documentación, pero hay otra documentación que necesitamos solicitarla en los sitios, lo que demore en hacer el informe. Una vez que se que se termine este informe, se introduce en el SIL, como habíamos dicho, entonces allí comienzan a contar pues los 8 meses de la emisión del certificado y otros 8 meses del registro, aproximadamente. Estoy tratando de leer las preguntas, pero es que veo que hay muchas preguntas que se repiten y preguntan un poco las mismas cosas que ya hemos... Yo creo que podemos ir haciendo como un resumen de cierre. Yo quisiera explicar rápido. Fíjate, cuando una persona quiere saber si tiene o no tiene el origen sefardí, lo primero que debería hacer es registrarse en la página web de Sefard. La página web de Sefard tiene un apartado donde las personas se pueden registrar. La página es sefarduniversal.com. Entonces allí se registran y nosotros les hacemos el análisis genealógico. Ese análisis genealógico, nosotros primero lo ven distintos genealogistas. Hay veces que el primer genealogista ya puede determinar la línea, porque hay casos mucho más sencillos que otros. Pero hay veces que necesitamos irlo pasando a diversos genealogistas con distintas especialidades. No todos los genealogistas tienen las mismas especialidades. Hay genealogistas, por ejemplo, que son especialistas en familias de Bogotá. Pero de pronto, yo tengo un caso de Colombia que tenga que ver probablemente con Santander o con Cali. Entonces, a lo mejor ese especialista en Bogotá no es capaz de saber si la persona de Santander tiene la ascendencia sefardí. Tengo que pasárselo a un especialista en la zona. Entonces se va pasando porque cuando vemos un árbol de ascendencia, a veces puede haber personas que hayan nacido en un lugar de un país
y otras que hayan nacido en otra. O sea, como por ejemplo en México es muy frecuente que de pronto hay una persona que es de Jalisco y otra persona, por ejemplo, un tatarabuelo de Jalisco, pero otro tatarabuelo de Veracruz. Esas son cosas frecuentes. Entonces, ahí va pasando por distintos especialistas en genealogía. Lo importante es comenzar cuanto antes para Sí, saber si tenemos el antepasado y podemos hacer el proceso. Y si no, de pronto conseguimos otras vías, otras, porque también puede ser, nosotros trabajamos la genealogía, también ayudamos con la nacionalidad italiana y pudiera ser que tenga la persona algún antepasado italiano que tampoco conozca. Y hay veces que puede ser que le hayan dicho, usted no tiene ningún antepasado sefardí, como nos ha pasado cientos de veces. Dice, no, pero es que a mí me dijeron que yo no tenía antepasado sefardí. Y no, mire, sí lo tienen. Lo que pasa es que no, la persona que le dijo no tenía ni idea de cómo probarlo. Pero bueno, puede ser que nosotros sí lo tengamos. Entonces, bueno, lo primero es registrarse en la página web de Cefam Universal y cualquier duda que tenga, llamarnos por nuestros teléfonos de atención al cliente que funcionan 24 horas los 7 días de la semana. correcto, correcto. Yo, haciendo un poco recapitulación y síntesis y descripción del procedimiento portugués, bueno, en primer lugar, la competencia genealógica la tenemos en Cefam Universal, es decir, tenemos el engranaje suficiente para realizar el informe y solicitar a los organismos competentes el certificado que nos acredita descendiente sefardí. Y luego, frente al ministerio, porque el procedimiento es muy parecido al español, está la fase genealógica y luego la fase jurídica propiamente dicha ante el ministerio, ¿no? Y luego los documentos que se presentan ante el ministerio son relativamente sencillos de conseguir, que es el pasaporte, la partida literal de nacimiento y los penales de todos los países donde se haya vivido con mayoría de 16 años. Por supuesto, los documentos tienen que ir apostillados y los documentos. Portugal también es más flexible con la lengua, es decir, si los documentos vienen digitalizados en español, inglés o francés o portugués, portugués no haría falta traducirlo, únicamente se ponen algo exigente cuando el documento viene manuscrito, ¿no? Que como no lo entienden, pues hay que hacer la respectiva traducción. Pero, en definitiva, es una oportunidad, no hay que viajar a Portugal si no se quiere, no hay que aprender lengua portuguesa. Ahora, en este momento, no sabemos el futuro lo que nos va a deparar. Seguramente, con lo que hemos estado comentando, dificultades extra pondrá en el camino. Por tanto, la invitación a que apliquen, a que soliciten y a que se decidan, si todavía tienen duda, a que se decidan cuanto antes a solicitar la ciudadanía portuguesa, que es, insisto, de primer nivel. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, Abel, ya tenemos que terminar, pero hay muchas preguntas que son muy interesantes. Yo insisto, vamos a tomar nota de las preguntas. ¿Quién es la persona que toma nota de las preguntas para que las contestemos, aunque sea en la página web, o le contestemos directamente a las personas que hacen las preguntas? Pero bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y bueno, pues despedirme y los animo a que se registren los que todavía no lo han hecho, que se registren en nuestra web para saber si tienen antepasados sefardíes, para que les podamos ayudar a conseguir esa nacionalidad portuguesa. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias, saludos a todos. Chao. Saludos.